Continuamos nuestra clase, ahora nos corresponde a conversar un poco sobre la neuroglía. Como hemos estudiado, las células parenquimatosas de la mayor parte de nuestro cuerpo siempre están sostenidas por diversas clases de sustancia intracelular, ya estudiadas por nosotros: fibras reticulares, colágenas, elásticas, glucosaminovilcano. Todas estas sustancias son elaboradas por células del tejido conjuntivo, que, como recordarás, son de origen mesodérmico. Ahora bien, el tejido nervioso se desarrolla a partir del ectodermo. Esta es la razón por la cual él no contiene células del tejido conjuntivo que produzcan dicha sustancia intercelular. Esto hace que el tejido nervioso tenga un tejido íntimo de sostén que está constituido por células que se reúnen en conjunto con el nombre de neuroglía. De allí que la neuroglía son las células de sostén del tejido nervioso. Como estudiaremos, la neuroglía está constituida por diferentes tipos de células que en general cumplen con las siguientes funciones: de sostén físico para las neuronas, de aislamiento de sus somas y prolongaciones, interviene en la reparación de la lesión neuronal, regulación del medio líquido interno del sistema nervioso central, interviene en la eliminación de neurotransmisores a nivel de las hendiduras sinápticas y en el intercambio metabólico, constituyendo una barrera denominada barrera hematoencefálica. Estas células, como las neuronas, presentan múltiples prolongaciones y, tomando como base la morfología de estas prolongaciones y la función que la célula cumple, se distinguen diferentes tipos de neuroglía, las cuales a su vez también las agrupamos según se encuentren en el sistema nervioso central o en el sistema nervioso periférico. Así tenemos en el sistema nervioso central astrocitos, oligodendrocitos, la microglía y las células ependimarias. Y en el sistema nervioso periférico tenemos las células de Schwann, las células satélites o anficitos y las células asociadas a las terminaciones nerviosas o teloglía. Iniciaremos el estudio por la neuroglía o células de sostén del sistema nervioso central. Como nos nombramos, está constituida por los astrocitos, oligodendrocitos, microglía y las células ependimarias. En los preparados histológicos de rutina, cuando los hacemos con hematoxilina o eosina, podemos identificar claramente las neuronas con las características que ya hemos estudiado, y la neuroglía se observan como núcleos sin citoplasma. Uno puede sospechar la neuroglía la cual está viendo de acuerdo a las características de la microscopía de luz de ese núcleo, y qué será efecto. Lo estudiaremos en la medida que veamos cada una de las células que constituyen esta neuroglía. Iniciaremos entonces el estudio por los astrocitos. Son las células más grandes, tienen una morfología heterogénea y que le ofrecen sostén físico y metabólico a las neuronas del sistema nervioso central. Ellas se caracterizan, tienen en común la presencia en su citoplasma de unos filamentos intermedios que contienen la proteína ácido glicofibrilar. Esta proteína es utilizada para, con procesamientos de inmunistoquímica, identificar este tipo de neuroglía. Son dos tipos de las neuroglías: los astrocitos protoplasmáticos, que se caracterizan por tener prolongaciones numerosas, gruesas y muy ramificadas. Ellas usualmente se encuentran asociados a los somas de las neuronas, por lo cual se les llama satélites del soma neuronal, y se observan fundamentalmente en la sustancia gris. La otra forma de disponerse es extendiendo sus prolongaciones hacia la pía madre y constituye junto con ella la llamada membrana limitante glial. Los astrocitos fibrosos, si los comparamos con los protoplasmáticos, sus prolongaciones son menos delgadas, menos numerosas y poco ramificadas. Estas prolongaciones usualmente están en relación con los vasos sanguíneos y contribuye a formar la barrera hematoencefálica. Por eso se les llama satélites vasculares. Ellos se ven más abundantes en la sustancia blanca.
Cuando vemos un preparado histológico como el que está aquí en la imagen, con hematoxilina eosina, podemos identificar claramente los cuerpos de las neuronas y vemos que alrededor de ellas hay núcleos redondos, grandes, de cromatina laxa. Estos núcleos corresponden con la hematoxilina eosina a los astrocitos. Con relación a la función que cumplen los astrocitos, entonces son células de sostén, intervienen en el mantenimiento de las uniones de las células endoteliales a nivel de la barrera hematoencefálica. En los axones, en las zonas donde no hay mielina, ellos le forman una cubierta en esas regiones, eliminan el exceso de neurotransmisor a nivel de la sinapsis y modulan la actividad de las neuronas, ya que ellas pueden regular las concentraciones de potasio en el medio extracelular. Y finalmente, los astrocitos protoplasmáticos forman junto con la pía madre la membrana limitante glial. En esta imagen tomada del ROS podemos ver una representación esquemática de un astrocito fibroso y con este preparado, que corresponde a un preparado de inmunohistoquímica contra la proteína ácido gliofibrilar, podemos identificar la forma de estos astrocitos. Esta otra imagen es tomada el link de histología de la Universidad de Michigan, que pueden ustedes revisarla, y corresponde a un preparado con una coloración de plata, donde también podemos ver entonces las características histológicas del astrocito fibroso. El segundo grupo de células que vamos a estudiar son los oligodendrocitos. Estas son las células encargadas de producir la mielina a los axones que se encuentran en el sistema nervioso central. Por eso se les llama satélites de las prolongaciones neuronales. Estas son células de un soma muy pequeño y su citoplasma es muy denso. Tienen escasas prolongaciones. El núcleo es esférico de cromatina condensada y es más pequeño que el de los astrocitos, y por eso en las preparaciones histológicas con hematoxilina eosina es posible identificarlos. Como lo podemos ver en este preparado, estos núcleos grandes de cromatina laxa corresponderían a los astrocitos, y estos núcleos que son más pequeños de cromatina condensada corresponderían a los oligodendrocitos. Con el microscopio electrónico, ellas son células ricas en ribosomas, retículo endoplasmático rugoso, aparato de Golgi, mitocondrias y microtúbulos. Entonces, como ya señalamos, son las responsables de la producción y mantenimiento de la mielina en los axones del sistema nervioso central. Ellas se caracterizan porque esas prolongaciones, que son como unas lengüetas, enrollan o se disponen enrollándose alrededor de los axones de diferentes neuronas. Por lo tanto, un solo oligodendrocito puede formar segmentos mielinizados de diferentes axones. Esta es una diferencia importante con las células de Schwann, que son las que mielinizan en el sistema nervioso periférico. El tercer grupo de células corresponde a la microglía. De ellas son alrededor del 5% de todas las células de la neuroglía. Es la única célula del sistema nervioso que no se origina del neuroectodermo, sino que proviene de progenitores granulocitos monocíticos que forman los monocitos y los granulocitos en la sangre. Son pequeñas y se caracterizan por tener un núcleo alargado, aplanado, relativamente pequeño, de cromatina densa, lo cual permite que en los preparados histológicos sean fácilmente identificables. Ellas, cuando son vistas en coloraciones con plata, podemos ver que tiene prolongaciones cortas recubiertas por numerosas vaginaciones que le confieren un aspecto espinoso. Desde el punto de vista funcional, son células macrofágicas, es decir, funcionalmente semejantes a los histocitos del tejido conjuntivo. Finalmente tenemos las células ependimarias, que son las que revisten las cavidades del encéfalo y están en contacto directo con el líquido cefalorraquídeo que contienen estas cavidades. Ellas son células cilíndricas que se disponen a manera de un epitelio cilíndrico simple, pero a diferencia de esas membranas epiteliales, ellas no tienen una membrana basal. Con el microscopio electrónico podemos observar entre las células, a nivel de sus superficies apicales, complejos de unión. En el polo basal
vamos a ver abundantes repliegues de la membrana basal que se interdigitan con prolongaciones de los astrocitos que aquí se encuentran, y en la superficie apical podemos ver la presencia de cilios y microvellosidades. En varios sitios del sistema ventricular encefálico, estas células sufren modificaciones, se reúnen con vasos sanguíneos y constituyen los ya estudiados plexos coroides. Hablemos un poco sobre la barrera hematoencefálica, ya que está en relación con los astrocitos. La barrera hematoencefálica puede definirse como una propiedad funcional de los vasos sanguíneos del sistema nervioso central que impide el intercambio libre de iones y moléculas entre el plasma sanguíneo y el tejido nervioso. Este concepto surgió a finales del siglo XIX, cuando diversos investigadores observaron que la inyección intravenosa de un colorante teñía todo el organismo excepto el cerebro y la médula espinal. Por el contrario, si uno colocaba este colorante dentro de los ventrículos cerebrales, este se difundía por todo el parénquima cerebral y teñía todo el cerebro. Sin embargo, el término concreto de barrera hematoencefálica lo acuñó Lewandowski en 1900, cuando descubrió que la inyección de un producto neurotóxico solo tenía un efecto nocivo si se realizaba dentro del parénquima cerebral, mientras que si lo hacías intravenoso, el mismo producto resultaba inocuo. Entonces, la barrera hematoencefálica representa un grupo de estructuras que restringe el paso de ciertas sustancias desde la sangre hacia los tejidos del sistema nervioso. Está constituida por la célula endotelial con sus uniones tipo occludens. Estas uniones son densas, con bastantes pliegues entre ellas, lo cual evita el paso de sustancia entre las células. Para que una sustancia pueda pasar, debe permitirlo la célula endotelial. Por fuera de ella se encuentra la membrana basal de estas células endoteliales, y por fuera de ella se encuentran las prolongaciones de los astrocitos, que con sus extremos dilatados que reciben el nombre de pies perivasculares o terminaciones de achúcaro. Estas terminaciones se imbrincan unas con otras y se asocian estrechamente a la membrana basal. Hay algunas zonas del sistema nervioso central que carecen de barrera hematoencefálica, ya que necesitan regular el control neurosecretor de varias partes del sistema nervioso y endocrino. Estas zonas son la neurohipófisis a nivel del locus ceruleus y en la sustancia nigra. Entonces, como ya vimos, acabamos de evaluar cuáles son las células que constituyen la neuroglía del sistema nervioso central. Aquí podemos ver en esta imagen la representación de una neurona, los astrocitos protoplasmáticos, aquí con su prolongación constituyendo la membrana limitante glial junto con la pía madre, astrocitos fibrosos que son, los podemos ver aquí formando la barrera hematoencefálica alrededor de un vaso sanguíneo, los oligodendrocitos que le constituyen la vaina de mielina, los axones en el sistema nervioso central, y la microglía. Podemos ver aquí entonces un grupo de células cilíndricas constituyendo o representando las células ependimarias. Hablemos ahora de la neuroglía periférica, que como ya señalamos está constituido por las células satélites, las células de Schwann y la teloglía. Vamos a comenzar hablando sobre las células satélites. Son células que rodean a los somas neuronales que se encuentran en el sistema nervioso periférico. Los grupos de somas neuronales los podemos encontrar en los ganglios nerviosos, ya sea del sistema nervioso somático o vegetativo, y en el grupo de la división entérica del sistema nervioso autónomo, que se encuentran en la pared de los órganos de la vía digestiva. Esto corresponde a un preparado histológico de rutina de un corte de la médula espinal que comprende la porción posterior donde vemos el ganglio sensitivo nervioso. Si le ponemos mayor aumento, podemos, para poder evaluar mejor cómo está constituido ese ganglio, y identificamos los cuerpos de las neuronas. Recuerden que estas son neuronas pseudomonopolares, por lo tanto sus cuerpos son más o menos esféricos, y vamos a identificar entonces núcleos redondos más o menos centrales, cromatina laxa con núcleo prominente, y un citoplasma donde podemos ver las
granulaciones basófilas. Alrededor de estas neuronas podemos identificar estos núcleos aplanados que corresponden a las células satélites. Estas células contribuyen a establecer y mantener el microentorno controlado alrededor de los somas de las neuronas y le proveen un aislamiento eléctrico, así como una vía para el intercambio metabólico. Por lo tanto, estas células satélites se han relacionado con las células de Schwann, excepto que ellas no le producen, por supuesto, mielina a la neurona. En los ganglios de la división entérica, esta es una microfotografía del intestino, donde podemos identificar submucosa y capa muscular propia. En la submucosa, como ustedes recordarán, se desarrolla el plexo nervioso submucoso. Aquí lo vamos a ir viendo con mayor aumento y podemos identificar los cuerpos de las neuronas, aquí con el mayor aumento, los cuerpos de las neuronas, núcleos y núcleos prominentes, y estos núcleos que están aquí en la periferia corresponden a esa neuroglía de los ganglios parasimpáticos que se encuentran en la pared de la vía digestiva. Aquí vamos a ver entonces en el plexo mientérico, que está entre las dos capas musculares de la muscular propia de los aparatos de los órganos de la vía digestiva, y si le ponemos mayor aumento podemos claramente identificar las neuronas por las características que ya conocemos, y las otras células que aquí vemos corresponden a esa neuroglía de los ganglios entéricos o de la división entérica del sistema nervioso autónomo. El segundo grupo de células que corresponden a la neuroglía del sistema nervioso periférico son las células de Schwann. Ellas se les conoce también como lemocitos y tienen un origen en la cresta neural. Ellas son células aplanadas, de núcleo aplanado, que desde el punto de vista ultraestructural se caracterizan por un aparato de Golgi pequeño y escasas mitocondrias. Tienen a su cargo elaborar la mielina de las fibras nerviosas del sistema nervioso periférico. Aquí vemos en esta imagen tomada del ROS cómo el axón se adhiere a una de las partes de la superficie de la célula y lo envuelve por completo. Al envolverlo dentro del interior de su citoplasma se forma este pliegue de las dos láminas o de la membrana plasmática y constituye lo que se llama un mesoaxón. Para mielinizar los axones, la célula lo que hace es enrollar ese mesoaxón alrededor del axón, constituyéndole la mielina, como la podemos ver aquí. La otra forma como se relaciona las células de Schwann con los axones es con los axones no mielinizados. Para ello, lo que hace el axón es introducirse en el interior del citoplasma de la célula de Schwann, pero el mesoaxón que se constituye no envuelve alrededor de los axones, y por lo tanto esto es lo que se llaman axones envainados, más no mielinizados. En esta imagen podemos ver, en la imagen de la derecha, cómo la célula de Schwann, a través de enrollar el mesoaxón alrededor del axón, constituye el axón mielinizado. En la imagen de la izquierda podemos ver una microfotografía electrónica donde está el núcleo de la célula de Schwann, y en su interior vamos a encontrar múltiples axones que no se envuelven por la membrana plasmática de la célula de Schwann y por lo tanto no son mielinizados. La mielinización es un ejemplo de comunicación intercelular en la cual interactúa el axón con la célula de Schwann, de manera que se dice que el espesor de la vaina de mielina producida en la mielinización está determinada por el diámetro del axón y no por la célula de Schwann. Y esto es regulado porque hay un factor de crecimiento que se llama neoregulina, que se encuentra como una proteína transmembranal en el axolema del axón, y este actúa sobre las células de Schwann regulándolas. Finalmente, la teloglía constituye un grupo de células especiales que se originan en la cresta neural y representan la neuroglía de las terminaciones nerviosas, las cuales rodean formando una especie de corpúsculo, por los cuales de una manera general se llaman células corpusculares. Esto lo estudiarán ustedes bien en neuroanatomía. Por ahora recuerden que las terminaciones nerviosas pueden ser de dos tipos, motoras o efectoras, y de acuerdo al tejido efector
Ellas pueden ser terminaciones nerviosas diferentes somáticas que están destinadas a la musculatura esquelética y que fue la que estudiamos cuando vimos en tejido muscular y corresponde a la unión mioneural, y las terminaciones nerviosas vegetativas, que son las destinadas a inervar tejido nodal cardíaco, musculatura lisa y las glándulas, que es una inervación involuntaria. Con respecto a las terminaciones nerviosas sensitivas o receptoras, son estructuras especializadas ubicadas en el extremo periférico de las neuronas sensitivas. La clasificación se hace en base a su localización y distribución en el organismo, y pueden ser esteroceptores, propioceptores y viceroceptores, que estudiarás ampliamente en neuroanatomía. Nosotros nos vamos a enfocar en los receptores periféricos de la sensibilidad general, las cuales se clasifican en terminaciones nerviosas libres y las terminaciones nerviosas encapsuladas, que serán objeto de nuestro estudio. Estas terminaciones nerviosas se caracterizan porque tienen una capa conjuntiva de complejidad variable. Veremos los corpúsculos de Meissner, que son receptores de tacto, que ellos responden a estímulos de baja frecuencia, y los vamos a ubicar en la dermis papilar de la piel que recubre los labios, la superficie palmar y plantar de manos y pies, especialmente en el pulpejo de los dedos. En este caso es una terminación nerviosa que se dispone describiendo de manera de un espiral, y sus células de la neuroglía son estas células que se llaman de la tegloglía o capsulares, que se disponen a manera de una pila de monedas. El otro receptor que vamos a estudiar son los corpúsculos de Pacini, los cuales son estructuras ovoides grandes que se encuentran en la dermis profunda, en la hipodermis, en el tejido conjuntivo general. Se pueden encontrar en el tejido conjuntivo del páncreas, de la glándula mamaria, en las articulaciones, periostro, etc. Mide más o menos 1 milímetro de diámetro mayor y están formados por un conjunto de láminas concéntricas que se disponen alrededor de la terminación nerviosa. Esta estructura, cuando uno le hace un corte transversal, recuerda la superficie de corte de una cebolla hemiseccionada. Entonces uno puede ver aquí la terminación nerviosa en el corte transversal, la terminación nerviosa en el corte longitudinal, y cómo se disponen concéntricamente estas células capsulares. Los corpúsculos de Pacini responden a la presión y a las vibraciones a través del desplazamiento de este estímulo a través de estas células capsulares, generando la despolarización efectiva de este axón. Estos dos corpúsculos los estudiaremos bien en nuestra clase práctica. Entonces estudiamos las neuronas con la neuroglía, vimos las diferentes características que tienen las neuronas, y luego en esta clase vimos las características de las diferentes neuroglías que podemos encontrar tanto en el sistema nervioso central como en el sistema nervioso periférico. Pero ahora bien, ¿cómo se organizan estas células, neuronas y neuroglía, para constituir los diferentes órganos del sistema nervioso? A nivel del sistema nervioso central, las neuronas y la neuroglía se disponen formando sustancia gris y sustancia blanca. En el sistema nervioso periférico estudiaremos o veremos que estas neuronas y neuroglías se disponen formando ganglios nerviosos, nervios y las terminaciones nerviosas. Bueno, en nuestra próxima clase vamos a estudiar entonces las características histológicas del tejido nervioso constituyendo órganos del sistema nervioso central.